En 2009, el mundo de la ciencia climática fue sacudido por un escándalo llamado ClimateGate. Hackers infiltraron servidores en la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia, uno de los centros de investigación climática más importantes del mundo. Miles de correos electrónicos y archivos fueron robados y filtrados en línea, lo que provocó un frenesí mediático y un intenso escrutinio de los científicos del clima y su trabajo. El momento de la filtración, pocas semanas antes de la crucial Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague, avivó aún más la tormenta. La controversia en torno al ClimateGate ensombreció la cumbre, sembrando dudas sobre la ciencia misma que sustenta el cambio climático. Este escándalo, aunque finalmente desacreditado, tuvo un profundo impacto en el discurso público, destacando la vulnerabilidad de la ciencia a la desinformación y los desafíos de comunicar temas complejos en una era de mayor polarización política. El ClimateGate sirve como un claro recordatorio de la importancia de la transparencia, la integridad y el diálogo abierto para mantener la confianza pública en la ciencia, particularmente cuando se trata de temas tan críticos como el futuro de nuestro planeta. En el corazón del ClimateGate estaban los correos electrónicos filtrados, que revelaron conversaciones privadas entre destacados científicos del clima. Algunas de estas frases, cuando se sacaban de contexto, parecían sugerir manipulación de datos, supresión de opiniones disidentes y falta de transparencia en la investigación climática. Los escépticos del cambio climático se apoderaron de estos extractos, alegando que exponían una conspiración dentro de la comunidad científica para exagerar la amenaza del calentamiento global. Frases como ocultar el declive y truco fueron sacadas de contexto y presentadas como evidencia de mala conducta científica. Estas acusaciones resonaron en algunos segmentos del público, que ya se mostraban escépticos ante el consenso científico sobre el cambio climático. La controversia en torno a estos correos electrónicos alimentó un debate más amplio sobre la fiabilidad de la ciencia climática y las motivaciones de los científicos del clima. Los correos electrónicos filtrados, independientemente de su verdadero significado, proporcionaron munición para aquellos que buscaban socavar la credibilidad de la ciencia climática. Este episodio puso de relieve el poder del lenguaje y la importancia de una comunicación clara y transparente en el discurso científico. El escándalo del ClimateGate estalló en los medios de comunicación, encendiendo una tormenta de controversia y escepticismo. Los periódicos publicaron titulares acusando a los científicos de fraude, mientras que los blogs y foros en línea zumbaban con acusaciones de conspiración. El escándalo jugó a favor de los negacionistas del cambio climático, que lo utilizaron para sembrar dudas sobre el consenso científico sobre el calentamiento global. Argumentaron que los correos electrónicos filtrados exponían una cultura de secretismo y manipulación dentro de la comunidad científica del clima. La opinión pública, ya dividida sobre el tema del cambio climático, se polarizó aún más. Algunas personas, que ya se mostraban escépticas ante la ciencia, vieron en el ClimateGate la confirmación de sus dudas. Otros, sin embargo, defendieron a los científicos, argumentando que los correos electrónicos habían sido sacados de contexto. El escándalo puso de manifiesto los desafíos de comunicar temas científicos complejos a un público, a menudo bombardeado con información contradictoria. También destacó la vulnerabilidad de la ciencia a las campañas de desinformación y la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones científicas. Tras el escándalo del ClimateGate, se iniciaron múltiples investigaciones independientes para examinar las acusaciones de conducta científica inapropiada. Estas investigaciones involucraron a importantes organismos científicos y agencias gubernamentales decididos a llegar al fondo de la controversia. Las investigaciones examinaron minuciosamente los correos electrónicos filtrados, entrevistaron a los científicos involucrados y revisaron los datos y las metodologías utilizadas en su investigación. Sus hallazgos fueron consistentes. No hubo evidencia de fraude científico, manipulación de datos o intentos de suprimir opiniones disidentes. Las investigaciones concluyeron que las acciones y declaraciones de los científicos, aunque a veces mal redactadas, no socavaron la integridad de su investigación ni el consenso científico general sobre el cambio climático. Se descubrió que la frase «ocultar el declive», por ejemplo,
se refería a una técnica estadística, no a un intento de manipular datos. A pesar de estos claros hallazgos, el daño a la confianza pública en la ciencia climática ya estaba hecho. El escándalo había sembrado semillas de duda que persistieron mucho después de que concluyeran las investigaciones. Sección 5. La sombra de la duda. El impacto del ClimateGate en la percepción pública. Aunque las investigaciones eximieron a los científicos de cualquier delito, el ClimateGate proyectó una larga sombra sobre la percepción pública de la ciencia climática. La controversia alimentó el escepticismo existente y proporcionó munición a quienes buscaban negar la realidad del cambio climático. La confianza pública en los científicos del clima se erosionó, ya que algunos los percibían como políticamente motivados y poco fiables. El escándalo también tuvo un efecto desalentador en el discurso científico, haciendo que algunos científicos dudaran más en expresar sus opiniones abiertamente por temor a ser tergiversados o atacados. El momento del ClimateGate, pocas semanas antes de la crucial cumbre del clima de Copenhague, fue particularmente perjudicial. El escándalo desvió la atención de la urgencia de abordar el cambio climático hacia la defensa de la ciencia misma. El ClimateGate demostró el poder de la desinformación y los desafíos de comunicar la ciencia en una era de creciente polarización política. La controversia puso de relieve la necesidad de una mayor transparencia, comunicación abierta y participación pública por parte de la comunidad científica. Sección 6. Copenhague en la mira. Una cumbre marcada por la controversia. La Cumbre del Clima de Copenhague de 2009, concebida como un evento histórico para la acción climática internacional, se reunió bajo la nube del escándalo del ClimateGate. La controversia ensombreció las negociaciones, desviando la atención de la urgente necesidad de cooperación global en materia de cambio climático. Los escépticos utilizaron el ClimateGate para argumentar en contra de los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, alegando que la ciencia era incierta y poco fiable. El escándalo proporcionó munición a quienes se resistían a tomar medidas, complicando aún más un proceso diplomático ya de por sí difícil. La cumbre finalmente no logró producir un acuerdo legalmente vinculante sobre la reducción de emisiones, un revés atribuido en parte a la erosión de la confianza en la ciencia climática alimentada por el ClimateGate. La controversia puso de relieve la vulnerabilidad de las negociaciones internacionales sobre el clima a la desinformación y los desafíos de construir consenso en un mundo polarizado. El ClimateGate sirvió como un crudo recordatorio de las consecuencias en el mundo real de los ataques a la ciencia. El fracaso de la cumbre de Copenhague subrayó la necesidad de estrategias de comunicación sólidas y esfuerzos de participación pública para contrarrestar la desinformación y generar apoyo para la acción climática. Sección 7. Más allá del escándalo. La importancia perdurable de la integridad científica. El escándalo del ClimateGate, aunque finalmente desacreditado, sirvió como un claro recordatorio de la importancia de la integridad científica y la necesidad de transparencia y apertura en la investigación científica. Puso de relieve el papel fundamental de la confianza pública en la ciencia, especialmente cuando se abordan temas complejos y políticamente cargados como el cambio climático. El escándalo también subrayó la responsabilidad de los científicos de comunicar sus hallazgos de forma clara y eficaz al público. Participar en un diálogo abierto, abordar las preocupaciones y explicar el proceso científico en un lenguaje accesible son cruciales para fomentar la confianza y la comprensión. Tras el ClimateGate, muchas instituciones científicas implementaron reformas para mejorar la transparencia, el intercambio de datos y la participación pública. Estos esfuerzos tenían como objetivo reconstruir la confianza y garantizar la integridad de la ciencia climática a los ojos del público. El ClimateGate, aunque fue un capítulo difícil para la ciencia climática, finalmente condujo a mejoras en las prácticas y la comunicación científicas. La experiencia sirvió como catalizador para una mayor transparencia y un compromiso renovado con el diálogo abierto y honesto entre los científicos y el público. Sección 8. El panorama general. El ClimateGate y el debate actual sobre el cambio climático. El escándalo del ClimateGate, aunque se centró en un evento específico, refleja un patrón más amplio de intentos de desacreditar los hallazgos científicos que desafían a los intereses poderosos o contradicen creencias profundamente arraigadas.
El cambio climático, con sus profundas implicaciones para nuestras economías y nuestro modo de vida, se ha convertido en un tema particularmente polémico. La controversia en torno al ClimateGate pone de relieve las tácticas que se utilizan a menudo para socavar la ciencia, como la selección de datos, la tergiversación de los hallazgos y el lanzamiento de ataques personales contra los científicos. Estos esfuerzos tienen como objetivo sembrar la duda y la confusión, lo que dificulta la creación de consenso y la adopción de medidas. A pesar de estos desafíos, la evidencia científica del cambio climático causado por el hombre se ha fortalecido en los años transcurridos desde el ClimateGate. Múltiples líneas de evidencia, desde el aumento de las temperaturas globales hasta el derretimiento de los glaciares, confirman la realidad del cambio climático y la urgente necesidad de actuar. Comprender el contexto del ClimateGate como un episodio de una campaña más amplia para desacreditar la ciencia climática es crucial para navegar en el debate en curso y abogar por decisiones políticas basadas en la evidencia. Sección 9. Lecciones aprendidas. Avanzando con transparencia y confianza. El escándalo del ClimateGate ofrece valiosas lecciones para la comunidad científica y el público por igual. Subraya la importancia de la transparencia en la investigación, la necesidad de una comunicación clara y accesible, y la vigilancia constante requerida para contrarrestar la desinformación. Para los científicos, el ClimateGate refuerza la importancia de la gestión rigurosa de datos, las metodologías transparentes y el acceso abierto a los resultados de la investigación. También destaca la necesidad de interactuar proactivamente con el público, explicando temas complejos en términos comprensibles y abordando las preocupaciones de forma abierta y honesta. Para el público, el ClimateGate sirve como un recordatorio para abordar la información con ojo crítico, desconfiar de la desinformación y confiar en fuentes creíbles de información científica. También subraya la importancia de participar en un diálogo respetuoso y buscar puntos en común, incluso en temas controvertidos. Al aprender de la experiencia del ClimateGate, podemos fomentar un diálogo más informado y constructivo sobre el cambio climático, basado en la mejor ciencia disponible y en un compromiso compartido de salvaguardar nuestro planeta para las generaciones futuras. La transparencia, la confianza y la comunicación abierta son esenciales para navegar los desafíos de un clima cambiante y construir un futuro sostenible.